Desde mediados del siglo XX, una marca dominó por completo la fotografía en el mundo. Su nombre era sinónimo de recuerdos, momentos y familia. Hola, mi nombre es Daniel de AutoOrbita y hoy vamos a ver cómo Kodak creó la cámara digital, pero decidió ignorarla, lo que terminaría pronto con su imperio. Así que vamos a comenzar. Cuando hablamos de Kodak, no hablamos solo de una empresa de cámaras, hablamos de una compañía que cambió para siempre la forma en la que el mundo capturaba sus recuerdos. En 1888, George Stedman fundó la Stedman Kodak Company con una idea radical para su época: hacer que la fotografía fuera sencilla. Su primera cámara venía precargada con un rollo para 100 exposiciones y el usuario solo tenía que apretar el botón. El revelado se hacía en una fábrica. El mensaje era muy claro: solo aprieta el botón y nosotros hacemos el resto. A partir de allí, Kodak no solo vendió tecnología, construyó un modelo de negocio casi perfecto. Vendía cámaras a precios accesibles, pero el verdadero dinero estaba en los rollos y en el revelado. Y era un sistema cerrado donde cada fotografía obligaba al cliente a regresar. Durante buena parte del siglo XX, dominaron el mercado global de la película fotográfica, llegando a controlar el 90% del mercado en Estados Unidos en los años 70. Kodak también supo conectar emocionalmente con el público. No vendía plástico ni químicos, vendía recuerdos familiares, cumpleaños, graduaciones, vacaciones y demás. El término momento Kodak se convirtió en una expresión cultural. La empresa estaba tan integrada en la vida cotidiana que parecía imposible imaginar un mundo sin sus cajas amarillas en cada tienda del planeta. Aquí es importante entender algo. Kodak no solamente era una marca poderosa, era la marca dominante del momento. Cuando una empresa controla toda la tecnología global, se vuelve prácticamente intocable. Pero justamente allí es donde empieza el mayor peligro. Kodak no ignoró la cámara digital. En 1975, dentro de los laboratorios de Kodak, un ingeniero llamado Steve Sesson desarrolló un experimento que terminaría cambiando la historia de la fotografía. Utilizando sensores electrónicos, creó la primera cámara digital, un dispositivo capaz de capturar imágenes sin usar una película ni procesos químicos. Era un concepto completamente nuevo para la época. El prototipo era grande, lento y de baja calidad. Tardaba varios segundos en guardar una imagen y su resolución era mínima, pero demostraba algo fundamental: la fotografía ya no necesitaba un rollo. Por primera vez, una imagen podría existir únicamente en un formato electrónico, separándose del negocio tradicional que había hecho gigante a Kodak. Cuando Sesson pasó el invento a los directivos, la reacción no fue de entusiasmo, sino de preocupación. Kodak entendió de inmediato el potencial de esa tecnología, pero también comprendió que si avanzaba, podría poner en riesgo su principal fuente de ingresos: la venta de rollos, películas y revelados. Y aquí viene la cantaleta e idea que se repite en casi todas las historias de éxito. Cuando una empresa es demasiado exitosa, confunde la estabilidad con seguridad. Kodak no le tenía miedo a otro tipo de tecnologías, tenía miedo de perder el control. Y muchas veces ese miedo te hace defender primero lo que te hizo grande, no lo que te puede hacer grande. Inclusive cuando esto puede hundirte, pero es que no puedes verlo. Pero entonces, si fueron los primeros en tenerlo en sus manos, ¿por qué no apostaron por lo digital? La razón principal no fue técnica, fue estratégica. Kodak no dudó que la fotografía digital funcionara, dudó que le conviniera. Su modelo de negocio dependía casi por completo de la venta recurrente de rollos, químicos y papel fotográfico. Cada cámara digital vendida significaba a largo plazo menos consumo en sus rollos. Apostar fuerte por lo digital era aceptar que su fuente principal de ingresos tenía fecha de caducidad. Además, durante décadas, Kodak había perfeccionado la maquinaria gigantesca: fábricas, cadenas de suministro, acuerdos con tiendas y laboratorios de revelado en todo el mundo. Cambiar el rumbo implicaría admitir que esa infraestructura que tanto les costó y que era altamente rentable, en poco tiempo quedaría obsoleta. La empresa no estaba preparada culturalmente para destruirse a sí misma. Así nació una estrategia peligrosa: controlar el avance de lo digital, retrasarlo, minimizarlo y mantenerlo como algo secundario. Kodak decidió proteger el presente en lugar de conquistar el futuro, confiando en que la transición sería lenta y que siempre tendrían tiempo para reaccionar. Y aquí está la diferencia entre liderar y saber reaccionar. Kodak entró al mercado digital, sí, pero lo hizo sin convicción alguna. Cuando intentas avanzar pero sigues mirando hacia atrás, otras personas podrán tomar la delantera. Y cuando te das cuenta, ya no estás compitiendo por el futuro, estás intentando alcanzarlo. Pero mientras Kodak avanzaba con cautela, otras empresas no tenían nada que perder. Compañías como Sony, Canon y Nikon entendieron que la fotografía digital no era una amenaza, sino la oportunidad. Invirtieron agresivamente en sensores, almacenamiento y cámaras electrónicas, aun cuando la calidad inicial no era perfecta. Su objetivo no era proteger el pasado, sino dominar lo que venía. Durante los años 90, el mercado digital empezó a crecer rápidamente. Kodak también lanzó cámaras digitales, pero lo hizo con una estrategia ambigua. Quería participar sin afectar su negocio tradicional. Esa decisión permitió que la competencia definiera los estándares, capturara a los nuevos usuarios y se posicionara como líder tecnológico. Mientras Kodak quedaba atrapada entre dos mundos, los demás estaban explotándola por completo. Y este es un punto brutal porque no estamos hablando de una empresa pequeña que tomó malas decisiones. Estamos hablando de un gigante que lo tenía dominado todo en el mundo y que aún así terminó cayendo. La bancarrota de Kodak no fue un accidente simple, fue la consecuencia lógica de haber postergado decisiones difíciles.
Y a comienzos de los años 2000, el impacto de la fotografía digital ya era imposible de ignorar. Las ventas de rollos comenzaron a caer de forma acelerada y el modelo que había sostenido a Kodak durante años empezó a desmoronarse. Aunque la empresa seguía siendo conocida, su poder real en el mercado se reducía año tras año. Kodak intentó adaptarse, pero lo hizo muy tarde, con estructuras demasiado pesadas. Su ingreso disminuía, mientras los costos operativos seguían siendo enormes. La empresa había construido todo su imperio alrededor de una fotografía química, y desmantelar ese sistema resultó mucho más difícil de lo que anticiparon. En 2012, después de años de pérdidas y reestructuración fallida, Kodak se declaró en bancarrota bajo el capítulo 11 de Estados Unidos. Para muchos, ese momento simbolizó el fin de una era, el colapso de una empresa que alguna vez definió cómo el mundo guardaba sus recuerdos. Claramente sobrevivir no es lo mismo que liderar. Kodak logró mantenerse con vida, pero ya no redefiniendo ni definiendo el rumbo de la tecnología en cuanto a la cámara se refiere. Después de declararse en bancarrota en 2012, Kodak no desapareció por completo. Se reorganizó, vendió miles de patentes digitales que alguna vez habían sido su ventaja estratégica y redujo drásticamente su tamaño. La empresa abandonó el mercado de consumo masivo y decidió enfocarse en la impresión comercial, empaques industriales y tecnología para empresas. El problema es que ese nuevo enfoque ya no tenía el peso cultural ni el alcance global que había tenido la fotografía. Kodak sobrevivió, pero dejó de ser el protagonista. En los años siguientes, intentó asociar su nombre con proyectos como criptomonedas y otras iniciativas tecnológicas, pero no lograron devolverle la estabilidad de real ni el liderazgo que en algún momento tuvo. Hoy Kodak sigue existiendo, pero como una compañía mucho más pequeña y lejos del dominio que alguna vez tuvo. El intento de reinventarse fue más una estrategia de supervivencia que un verdadero renacimiento. Y esto comprueba algo muy importante. Cuando tienes la oportunidad de cambiar las cosas, pero por miedo dejas que pase ese momento clave, después solo te quedará adaptarte a los que otros sin miedo construyeron. La historia de Kodak se convirtió en un caso de estudio en muchas escuelas de negocios, no porque le faltara innovación, sino porque no supo apostar por ella a tiempo. Inventaron la tecnología que cambiaría su industria, pero eligieron proteger su modelo actual en lugar de liderar la transición. El problema nunca fue la falta de visión o ideas, sino la falta de valentía estratégica. Kodak demuestra que el éxito prolongado puede convertirse también en tu mayor trampa. Cuando una empresa se acostumbra a dominar el mercado, empieza a ver el cambio como una amenaza y no como una oportunidad. Mientras tanto, otras compañías más pequeñas o más hambrientas están dispuestas a arriesgarlo todo para avanzar. Hoy cada que tomamos una foto con el celular, estamos usando una idea que Kodak ayudó a crear. Su legado sigue presente, pero su poder, influencia y dinero ya no. Y en definitiva, este video no habla solo de la fotografía. Trata del miedo que todos tenemos a dejar de ser quien eres para intentar buscar quién podría ser. Kodak tuvo el futuro en sus manos y lo soltó. Y esta es una advertencia brutal no solo para el mundo empresarial, sino para cualquiera que se aferra demasiado a lo que ya está funcionando. Y de esta forma, por miedo, evita el riesgo a evolucionar.